Buenos días. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de estar compartiendo con cada uno de vosotros aquí en esta mañana. Les saludamos. Gracias también por esta confianza de podernos permitir compartir con cada uno la palabra del Señor en este día. Como bien se decía, soy cubano con menos de un año de estar aquí en España. Junto con mi familia, aquí está mi esposa Clarita, mi hijo Emanuel, Rebeca y otros dos miembros más de la familia que no están aquí por razones de trabajo en esta mañana, Marcos y Laura. Y nada, estamos muy contentos también y agradecidos al Señor por la acogida que hemos tenido de nuestros hermanos. Hemos conocido desde hace un tiempo. Primeramente comenzamos conociendo a Juan, a Mari, Trini, Rosy, Ike, Elena, y así poco a poco hemos ido conociendo parte de la familia en el Señor. No quiero dejar de mencionar nombres, pero ha sido bueno encontrar hermanos en una tierra donde normalmente no conocíamos. Llegamos a esta ciudad sin conocer a ninguna persona de forma física y personal. Bien, sin más quiero aprovechar esta oportunidad para compartir en este día con vosotros este tema que me han sido dado. ¿El lado derecho? Ok. Como bien se anunciaba y se cambiaba en los anuncios, es el tema de claves para evitar el desánimo en la evangelización. Así que ese es nuestro tema de esta mañana. Es un tema muy amplio, muy abarcador, que en unos minutos que tenemos para ello no nos serviría para verlo completamente, cabalmente. Pero quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro segundo de Reyes, en el capítulo número 7, los versículos desde el 3 hasta el 9. Y quisiera que me acompañaran a leer esta escritura. No la vamos a poner en las pantallas, solamente le pedimos que utilicen sus Biblias impresas, sus dispositivos, y será muy bueno que podamos ubicarla en nuestro tiempo y espacio diario para que después podamos profundizar un poco más en este pasaje de la Escritura. Y siento que por cuestiones de tiempo no podemos leer todo lo que queremos leer en esta mañana, pero vamos a leer esos versículos del 3 al 9 que nos sitúan precisamente en el espacio del tiempo que queremos considerar hoy. Dice la Escritura en el libro segundo de Reyes, capítulo 7, versículo número 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? El cuadro que nos presenta no puede ser menos desesperanzador. 4 hombres que dicen: si seguimos aquí sentados, nos vamos a morir. Y dice la Escritura, versículo 4, si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había dicho, o había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a reyes de los heteos y a reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaban, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, y quiero que prestemos atención muy especial en este versículo de la Biblia, el versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Punto. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora
entremos y demos la nueva en la casa del Rey. Es por eso que hemos tomado este pasaje de la Escritura en esta mañana para ponerle este título: un desafío constante. Que esta palabra que aparece para nosotros hoy en el versículo 9 principalmente se convierta en un desafío para nuestras vidas, de forma tal que nosotros salgamos de aquí hoy de una manera diferente. Podamos salir de aquí animados y fortalecidos para seguir adelante llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Creo que este salón, este local ha sido decorado y preparado para que en este mes se haga énfasis especial en el ir hacia afuera a proclamar el Evangelio. Las banderas que han sido colocadas también a ambos lados son un reflejo de que el Evangelio debe ser llevado desde lo último de la tierra, pero empezando por el lugar donde nos encontramos cada uno de nosotros. Y quisiera entonces que centráramos toda nuestra atención en este versículo, que para efectos de nuestro seguimiento en lo que quiero compartir en esta mañana, este versículo lo he dividido en tres partes muy notables. La primera parte es las palabras que se dijeron el uno al otro aquellos 4 leprosos cuando dijeron: no estamos haciendo bien. La segunda es la continuidad de su declaración al decir: hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y por último, la expresión que dice: y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la buena nueva en la casa del Rey. Quisiera que por un momento esta mañana meditáramos y pensáramos en lo interesante que es el elefante como un animal y que tiene que ver con lo que voy a decir. Bueno, el elefante es un mamífero asombroso. Hoy por hoy se considera que es el animal más grande, más pesado que camina sobre la tierra. Más de 5.000 a 6.000 kilogramos su peso de un elefante adulto nos hacen ver un animal verdaderamente espectacular. Pero hay algo que quiero notar en esta mañana sobre el elefante. La primera cosa es su inteligencia. El elefante es un animal muy inteligente, tan hasta el punto que hoy hay debates. Yo vengo de un contexto donde la ideología era materialista, atea, y donde se decía que nosotros los seres humanos somos descendientes del mono y que el mono es el animal más inteligente de todos los animales y es nuestro antecesor. Y eso se basaba básicamente en el hecho de que el mono es capaz de imitar muchas cosas y por eso se le atribuye inteligencia. Pero los científicos y los estudiosos están pensando mucho y han dicho: el elefante es mucho más inteligente que el mono. Es un animal súper inteligente, capaz de hacer duelo, de expresar sentimientos de dolor y de tristeza por sus compañeros de manada que han caído o de la familia que han muerto, y pasar tiempo hasta haciendo especie de ritos funerarios para llorar, para lamentar, para endechar la muerte de ese animal querido que le acompaña. Pero también una de las cosas sorprendentes de los elefantes es su estilo de locomoción. ¿Cómo se mueven? Son capaces de con 2 de sus patas correr y con 2 de sus patas caminar a la misma vez. No, esto es tan asombroso que no es capaz de imaginarlo uno. ¿Cómo alguien puede combinar el correr y el caminar a la vez de una forma tan asombrosa? Es uno de los espectros de la creación maravillosa de nuestro Dios, que es un Dios que ha creado las cosas con un diseño inteligente y lleno de sabiduría. Pero hay algo muy interesante por lo cual hago esta reflexión en comparación con el elefante en esta mañana. Y es pensar nosotros, ¿qué sucede cuando un elefante está así, como le podemos observar? ¿Qué sucede cuando un elefante está en esa condición? Pues podemos decir que ese elefante está caído. Y cuando el elefante está caído es porque ha caído en un estado de desánimo, en un estado de tristeza, en un estado de melancolía por algo que ha acontecido en su vida pasada con alguno de sus compañeros de manada. Y entonces, al caer en esa condición, el elefante, que puede correr y caminar a la vez y tomar una buena velocidad y un paso, no sé si han oído en nuestro idioma una frase que no se aplica a ningún otro idioma, que dice lento, o sea, pa'lante como el elefante, lento pero aplastante.
Y esa expresión quiere decir que nos hace reflejo de la capacidad que tiene este animal de caminar y de correr a la vez y de avanzar, y aunque su peso es tan fuerte y tan pesado, es capaz de moverse en una dinámica. Y yo creo que es importante que nosotros consideremos en esta mañana que no existe ninguna condición en nuestra vida que nos mantenga así, nos mantenga en la posición de estar desanimados y caídos, porque cuando un elefante está caído es muy difícil que se levante, es muy difícil que pueda recuperar el paso, es muy difícil que pueda recuperar su capacidad para volver a andar en movimiento como debe estar. Por eso en esta mañana, aunque existan muchos consejos, aunque existan muchos métodos, aunque existan muchas estrategias de las que pudiéramos hablar y decir estos son clave para que una iglesia completa se levante llena de ánimo a llevar el evangelio, lo que les propongo en esta mañana es que a la luz del pasaje de Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 9, nosotros en ese contexto alrededor del pasaje también podamos ver cómo aquellos 4 leprosos nos presentan a nosotros un desafío en paralelo, al igual que ellos, para que también nosotros podamos de la misma manera, bajo ese desafío, estar animados y estar levantados en lo que debemos hacer. Es por eso que este desafío para mí en esta mañana es un desafío triple. Y quiero compartir este triple desafío para nosotros como clave para evitar el desánimo en nuestro andar diariamente. Primeramente, creo que es el desafío, o significa que es el desafío de que nosotros podamos hacer lo que es correcto. Debemos hacer lo correcto. Si miramos el texto, el versículo 9 del capítulo 7, nos daremos cuenta que el texto aparece en una construcción negativa. Ellos dicen, no estamos haciendo bien. Pero yo he decidido esta mañana que nosotros lo pongamos en una construcción afirmativa y podamos decir, estamos frente a un desafío de hacer lo correcto. No poder solamente reconocer que no estamos haciendo aquellas cosas que son correctas. Fíjense, a manera también de que podamos interpretar el texto de la escritura que estamos leyendo esta mañana. El pasaje que leemos en esta mañana comienza no en el capítulo 7, versículo 4. De hecho, comienza en el capítulo 6, versículo 24. Así que amablemente le suplico que pase sus ojos nuevamente sobre las páginas de la Escritura. Y dice en el capítulo 6, versículo 24, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Así que nos encontramos en una ciudad, la ciudad de Samaria, sitiada. Sabemos que estos cuatro leprosos estaban a las puertas de la ciudad de Samaria, una ciudad que estaba sitiada por un enemigo. Y dice el versículo 5 que no solamente era el sitio de la ciudad, sino que hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol del paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Cuando este libro es el libro de los reyes, no lleva su nombre en vano. Y no voy a dar un dato simplemente por dar un dato de memorización, sino es porque este libro de los reyes en realidad en los tiempos de la Biblia era un solo libro, no primero y segundo de Reyes, un solo libro. Y este libro unido tenía un mensaje, y ese mensaje estaba representado en la vida de un hombre, en la vida de cada rey del pueblo de Dios, tanto del pueblo judío como del pueblo de Israel. No era un mensaje político, era un mensaje espiritual. Porque cada rey que era presentado en las escrituras, y tómese el trabajo de leerlo, todo el libro primero y segundo de Reyes, cada uno de los reyes se nos presenta de esta manera. Primeramente su nombre, después quiénes eran sus padres, después el año en que comenzó a reinar, y después dice, e hizo lo bueno ante los ojos del Señor, o viceversa, o hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por eso el significado de la vida de aquellos reyes de los cuales leemos hoy este libro, no era un significado de vida política, era el significado de la vida moral y espiritual del pueblo de Dios. Y es interesante que en este pasaje, para tener un cuadro más claro de lo que leemos en esta mañana, no se menciona de forma específica quién era el nombre del rey. Es interesante eso, porque el asunto no es que este pasaje está escrito para que nosotros sepamos el nombre del rey
Hubo varios reyes en ese momento. Está escrito para que nosotros miremos un detalle que va más allá de aquel hombre que gobernaba la nación en aquel momento. El cuadro no podía ser más desesperanzador y más lleno de desánimo que este. Nos sigue diciendo nuestra Biblia en este capítulo que aquella mujer gritó y dijo: salve, rey, señor mío. Y el rey dijo: si Dios no te salva, ¿quién te va a salvar? Así que el rey no tenía la esperanza, no tenía la solución. ¿Sabe, amados hermanos, que el rey, ningún hombre, ningún político, ninguna persona en esta tierra tiene la solución aparte de Jesucristo, el Hijo de Dios? Aquel que murió en la cruz y se levantó de los muertos y reina sobre todo poder, sobre todo principado y sobre toda autoridad. Bendito sea su nombre. Ahora bien, este pasaje nos muestra también cómo se desata esa hambruna. Y dice el versículo 28, y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo, dame acá tu hijo. Y, ¿estás leyendo bien? Ponte las gafas. Dice: dame acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Pero antes había pasado algo. Ella dio su hijo y se lo comieron. Eso se llama canibalismo. Tremenda circunstancia. El desánimo estaba en todo lugar del pueblo de Israel en aquel momento que nos narra la historia. No quiero seguir leyendo todo el pasaje, pero no había esperanza. Y dice en el capítulo 7, versículo 1, que el rey vino a ver al profeta Eliseo. Situándonos en el contexto de este pasaje, si leemos bien nuestras Biblias, nos daremos cuenta que se nos presenta en este pasaje, se nos presenta delante el ministerio del profeta Eliseo. Es un profeta excepcional. No se menciona el rey, pero se menciona el nombre del profeta. Y este profeta Eliseo, desde el capítulo 2 de este libro segundo de Reyes hasta el capítulo 13, hace muchos milagros. De hecho, no existe ningún otro profeta en la Biblia que hiciera tantos milagros aparte de Jesucristo. Los milagros de Eliseo fueron espectaculares. Milagros que tenían que ver con el agua, milagros que tenían que ver con la comida, milagros que alteraron el hecho de las fuerzas de la naturaleza, de la creación, e hicieron que el hierro saliera a flote en el agua. Milagros estratégicos para hacer que ejércitos del pueblo sirio fueran derrotados. El poder de Dios estaba operando a favor de su pueblo en aquella circunstancia. Pero ahora esta, de que la ciudad fuera rodeada por los enemigos, era una circunstancia que no brindaba esperanza a los seres humanos. Y es en medio de esta situación que el profeta Eliseo da esta palabra y dice, en el capítulo 7, versículo 1, dice: y dijo entonces Eliseo: oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Así que estas fueron las palabras del profeta, y fueron palabras incapaces de poder creer estas palabras. Pero en medio de las circunstancias, no fue ni el rey, sino que en el capítulo 7, a partir del versículo número 3, nos habla de los verdaderos protagonistas de esta historia. Los verdaderos protagonistas de esta historia son 4 hombres que estaban leprosos. Ahora quiero que, si pudiéramos hacernos un cuadro, yo le llamaría el cuadro de las 4D. Le llamaría el cuadro de las 4D porque vería en los leprosos, lo que ya leíamos al comienzo, estos detalles. El primer detalle es el dilema de los leprosos. Están a la puerta de la ciudad, todo el mundo se va a morir de hambre y están en un dilema. El dilema es: nos quedamos aquí, nos morimos. Entramos a la ciudad, nos morimos. Salimos a donde están los enemigos, nos morimos. Entonces, ese era un dilema. Segundo, a pesar de que tenían un dilema, también ellos se adelantaron y fueron a donde estaba el campamento de sus enemigos. Y a eso le llamamos en el segundo cuadro el descubrimiento. ¿Qué descubrieron? Que los enemigos no estaban en el campamento, que había comida para saciar sus estómagos, que había oro, que había plata, que había alhajas, que había riqueza, que podían hacer tesoro, que podían convertirse en personas de la noche a la mañana, de ser desposeídos a tener todo. Ese fue el descubrimiento. El cuarto cuadro, les reservo el tercero. El cuarto cuadro es la decisión. Ellos tomaron una decisión y la decisión fue esta: vamos a la ciudad, vamos a decirle al rey, que no se menciona su nombre, que hay una solución,
que hay comida para todo el pueblo, que los enemigos ya no están. Pero ¿sabes cuál es el problema? El tercer acto del cuadro, que se llama la demora. El dilema, el descubrimiento, la demora y la decisión. Y los seres humanos, tristemente, somos muy afectados por el tiempo que nos toma reaccionar, por el tiempo que demoramos en actuar. Eso es parte de la naturaleza humana, y sobre todo cuando enfrentamos el desánimo. Pero qué bueno que pudieron vencer el desánimo. ¿Y cómo vencieron el desánimo? Porque se encontraron frente a un desafío. Tenemos que hacer lo correcto. Escucha bien, esta mañana quiero compartirte que no se trata de nuestros sentimientos, que no se trata de nuestros estados de ánimo, que no se trata de que hoy pensemos que si nos sentimos contentos o si no nos sentimos contentos. Se trata de que nosotros en cada circunstancia, como gente adulta, como gente madura, como jóvenes, quien quiera que sea, podamos tomar la decisión de actuar correctamente, de ponerlo en el contexto de hacer lo bueno. Que podamos entender esto en nuestra vida y en nuestra forma de pensar. Ahora bien, antes de llegar al segundo desafío que estos hombres tuvieron que enfrentar, que estos 4 leprosos tuvieron que enfrentar, quisiera que también nosotros pudiéramos vernos ante el desafío de hacer lo correcto en cualquier circunstancia. Como decía al principio, vengo de Cuba y hace 70 años en mi nación, el número de cristianos evangélicos era muy bajo. Éramos menos del 0,5 de la gente, súper bajo. Habíamos pasado por una circunstancia, por años, sin conocer el evangelio, y cuando finalmente llega el evangelio a través de misioneros norteamericanos y de algunos otros lugares del mundo, se cierran las puertas de mi nación y los que habían llegado a traer el evangelio huyen, y los que quedaron desanimados. La iglesia no había sido preparada. Pero hay una palabra, hay un lema en el pueblo cubano cristiano que se repite en cualquier lugar donde llegues, en cualquier iglesia, en cualquier congregación. Y sabes que ese lema, esa declaración, es una declaración que surgió de una reunión como esta cualquiera. De hecho, no se sabe qué día surgió. Y se le atribuye a un hermano, Juan es un nombre común, llamado Juan. No sabemos, Juan era un anciano, muy viejito en una iglesia. Pero algo despertó la pasión en este hombre un día, porque el evangelio de Cristo fuera conocido entre la gente y que las personas fueran salvadas, que hiciéramos lo correcto de llevar el evangelio a cada hombre, mujer y niño. Y Juan se levantó y dio un grito en medio de la congregación reunida en un día cualquiera, y dijo estas palabras: Cuba para Cristo. Y parece que en medio del desánimo, un ancianito diga Cuba para Cristo dentro de una congregación reducida, donde a veces no pasaban de 10, 12 personas. Parece que eso no trascendía el momento, pero trascendió el momento y trascendió estos últimos 50, 60 años. Ha habido miles y miles de cubanos que han sido reconciliados con Cristo Jesús. Ha habido cientos de iglesias que han sido plantadas en pueblos y lugares oscuros donde nunca antes hubo una iglesia. Y ese es el resultado de que una voz se levanta y se abre en medio del desánimo, como la voz de aquellos hombres que aquel día pudieron decir: no está bien lo que hacemos. El predicador del siglo XIX, Carlos Spurgeon, dijo estas palabras un día, o escribió estas palabras: si hay una razón por la que no debiéramos tolerar la tibieza, es que el asunto de no llevar el evangelio, es por el asunto de no llevar el evangelio en un mundo que muere. Así que, amados hermanos, es tiempo de que nosotros también podamos levantarnos y que también nosotros podamos decir: vamos a hacer lo correcto. Y lo correcto es que podamos llevarle el evangelio a cada hombre, mujer y niño. En segundo lugar, creo que es importante el desafío que estos hombres tuvieron, que también es nuestro desafío, el desafío de dar la buena noticia. Quiero que notemos
de forma específica que en el texto de este capítulo 7, el versículo número 9, se menciona repetidamente se menciona esta palabra. Hoy. ¿Mañana? No, hoy es día de buena noticia. Somos portadores de una buena noticia. La buena noticia de Dios para el ser humano. El cielo estuvo cerrado por siglos. El pecado de la humanidad se levantaba delante de Dios y Dios lo único que pudo hacer en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos del diluvio, fue juzgar al mundo. Pero cuando se abren las páginas de nuestro Nuevo Testamento, aparece Jesucristo, el Hijo de Dios que vino. Dios vino en carne en Jesucristo para salvar al ser humano. Vino un tiempo nuevo y diferente de favor y de misericordia para con los hombres en este mundo. Y nosotros estamos en ese tiempo que se inauguró en los días de Jesús, pero que continúa en nuestros tiempos. Queremos echarle una ojeada nuevamente al contexto de este momento que hizo a estos 4 hombres leprosos decir: hoy es día de buenas noticias. ¿Cómo ser portadores de nuevas noticias ante un mundo que parece que nosotros no tenemos nada que decir? Yo creo que lo primero es que el enemigo ha sido vencido totalmente. Imagínense esto. En estos tiempos que leemos este pasaje, en este contexto, no eran tiempos fáciles. Los sirios eran un pueblo, los arameos, se habían levantado contra el pueblo de Dios hostigándolo por un espacio de más de 200 años. No fueron un imperio tan grande, pero fueron un pueblo fuerte y un pueblo guerrero. Tenían frente a ellos a un rey llamado Ben-Hadad, un rey muy conocido también, que aparece en la historia fuera de la Biblia. Pero este enemigo tan fuerte, este enemigo tan difícil, que había llegado al punto de sitiar y de rodear la ciudad, este enemigo ahora estaba completamente derrotado. ¿Saben? Que esto es muy importante. Tenemos un mensaje para decirle a la gente que el enemigo del ser humano ha sido derrotado. El enemigo del hombre, el enemigo de la familia, el enemigo del matrimonio, el enemigo de la paz ha sido derrotado. Y ha sido derrotado totalmente. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo podemos mirar esto? ¿Sabes que a la luz de este pasaje es sorprendente para mí poder mirar cómo esta palabra casi no se cree? Esta palabra, cuando se da en aquel momento, no se cree. Porque ¿cómo se podía vencer un ejército sin pelear una batalla? De hecho, el Señor nos enseña algo muy curioso a lo largo de estos capítulos que estamos leyendo. Primero, que cuando el ejército rodeó un momento la ciudad, en un capítulo anterior, dice que el Señor le dijo por medio del profeta Eliseo: ahora serán cegados los ojos de los enemigos. Dios tocó los ojos de todos los soldados del ejército y ellos quedaron ciegos y no sabían ni siquiera dónde ir, y los condujeron como cautivos. Ahora en este pasaje no fueron los ojos de los enemigos los que fueron cegados, fueron los oídos que fueron abiertos y escucharon un rumor, un estruendo, como si vinieran carros de guerra a la batalla. Y cuando escucharon ese rumor, ellos dijeron: los enemigos que vienen contra nosotros, la gente que el pueblo de Dios de Samaria ha contratado para que los defienda, son gente de 2 imperios y vienen contra nosotros. Y entonces huyeron en una estampida, dejando atrás todas las cosas que tenían, todas sus posesiones, todos sus alimentos, todas sus tiendas armadas. ¿Sabes qué? El poder de nuestro Dios es tan fuerte y es tan grande que aún Él puede cambiar las percepciones de los ojos y de los oídos de los enemigos del nombre del Señor, y hacer que sin librar una batalla, porque ya la batalla ha sido librada en esa cruz hace 2000 años, todas aquellas cosas que parecen nuestros enemigos y que parece que no serán derrotados, sean totalmente derrotados. Por eso es que podemos levantarnos ante un desafío de dar las buenas noticias, porque el enemigo ha sido vencido. Pero no solamente porque el enemigo ha sido vencido, sino porque la condición imperante en la que nos encontramos también nosotros hoy ha sido cambiada. Miremos con aliento nuestro tiempo y no con desesperanza. ¿Puedes comprender eso esta mañana? ¿Puedes recibirlo en tu corazón? Mirar este tiempo con aliento y no con desesperanza. ¿Sabe?
En el contexto del pasaje nos presenta la táctica que utilizaban los enemigos. Una táctica de guerra. Se llamaba el sitio o el asedio. El sitio del asedio consistía en que el enemigo venía a la ciudad a tomarla, y él venía y rodeaba la ciudad completamente con una primera parte. Al rodear la ciudad, aíslo. Cuando te aíslo, entonces, no estoy dando una clase de paso psicológico, pero así es como son las cosas. Primero te aíslo, te rodeo y te aíslo. Y una vez que te aíslo, entonces comienzo a producir dentro de ti un sentido de desesperación. Y cuando entonces comienza la desesperación a llenar y a minar tu vida, entonces comienza a faltarte lo que necesitas para poder vivir, la comida para vivir. Eso es lo que pasaba. Y no solamente eso, eran tiempos difíciles. Muy difíciles, más difíciles que los nuestros. Yo lo creo verdaderamente así. Los tiempos que estamos narrando esta mañana. Eran tiempos tan difíciles como estos, que aun cuando el enemigo rodeaba la ciudad por días y meses y años, a veces, los sitios a veces duraban años. Llegaba el punto que caíamos en lo que nos cuenta el capítulo 6, el canibalismo. La gente comenzaba a comerse a sus propios seres queridos, vivos. Los mataban y los comían. Y escuche bien, no era fácil. Ni aun cuando tuvieran un mensaje como este, la gente se lo iba a creer, aquellos 4 leprosos. ¿Por qué? Porque aún el sitio tenía una estrategia. Y a veces sitiaban una ciudad y de repente el ejército se iba. Pero lo hacían en una falsa retirada. Para que la gente abriera las puertas de la ciudad. ¿Cuántos han visto la película de Troya? Abre las puertas de la ciudad. Piensas con confianza que el enemigo no está, y cuando sales afuera a buscar las provisiones para la necesidad, te encuentras que el enemigo estaba emboscado, esperando para atacar. Qué condición tan difícil. La hambruna era terrible. Notemos que en el pasaje dice que se vendía, y algunos estudiosos bíblicos han dicho, es imposible que diga eso. Pero eso es lo que dice. En el capítulo 6 dice que se vendía la cabeza de un asno por una cantidad desorbitante de dinero. ¿Y por qué la cabeza de un asno? Porque el pueblo de Dios no comía animales impuros. Y los asnos eran animales impuros. Y la cabeza de un asno no tiene carne. Así que estaban comprando por un precio millonario huesos y piel para comer. ¿Por qué? Compraban una taza de estiércol de paloma. Algunos han querido rebajar esto y han dicho, no, eso no significa estiércol de paloma, significa que había una planta que se llamaba estiércol de paloma. No, había que comprar comida, huesos para comer, pero había que comprar el combustible para cocer los alimentos. Y por eso había que comprar un poquito de combustible para poder cocinar sus alimentos. Qué terrible cuadro. Pero ¿sabe qué? Esa condición, a eso le llamamos condición, esa condición imperante fue cambiada. ¿Saben cómo se cambió esa condición? De la noche a la mañana. El profeta Eliseo dijo, mañana a esta hora los precios de Mercadona van a bajar. La gente no cree que las cosas cambian. La gente no cree que las condiciones cambian. Las condiciones cambian, pero ¿sabes qué es la condición principal que ha cambiado eternamente? Y no me quiero desviar de una realidad porque esa no voy a tener muchas oportunidades de decirla. Y hoy quiero decirla con toda seguridad. La condición del pecado es cambiada. Es la peor condición de la humanidad. Es el peor asedio para el ser humano. La de ser un ser humano pecador por nacimiento y haber nacido en esa condición de pecado. Pero esa condición es cambiada instantáneamente cuando nos encontramos con Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando su palabra llega a nuestros corazones. Entonces es cambiada y de ser pecadores condenados, ahora somos hechos hijos justos por su sangre derramada en la cruz. Dios cambia las condiciones imperantes y las cambia instantáneamente. Tan instantáneamente que dice, mañana eso no será así. Podrías decirle la buena noticia a alguien y decirle, mañana te vas a levantar diferente. Y no por emociones de mañana. Te vas a levantar diferente porque cuando Cristo viene a tu vida, mañana será un nuevo día y las cosas en tu vida cambian. Alabado sea el Señor. Tercero,
es porque podemos llevar esa nueva noticia y tener ese desafío, porque el favor de Dios es para con nosotros. Quiero recurrir a unas palabras que dice el texto. La primera, cuando aquella mujer, cuando aquella madre ya sin hijo se vio desesperada, porque ahora su compañera no quería dar su hijo para comerlo y le había burlado, le dijo: rey, sálvame. El rey le dijo: ¿de qué te voy a salvar? Pero no es eso solamente. En el mismo capítulo 6, al final del capítulo 6, dice en el versículo 33, último versículo del capítulo 6, posa tus ojos sobre el texto. Dice: aún estaba él hablando con ellos, es decir, el profeta Eliseo estaba hablando. Y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? ¿Habían escuchado ustedes una frase tan fuerte como esa? Lo que nos está pasando es culpa de Dios. ¿Para qué vamos a confiar en Dios? Eso se llama no creer ni tener un sentido del favor de Dios en nuestras vidas. Pero la buena noticia que podemos comunicar hoy para el ser humano es que el favor de Dios es para con nosotros absolutamente. Por eso el profeta Eliseo se levantó y dijo esas palabras a continuación. Él dijo así: mañana a esta hora habrá alimentos vendidos a un precio muy barato. Y noten esto, que un hombre que era el primer ministro, no lo he leído, pero está en este mismo capítulo 7, cuando escucha decir que las cosas iban a cambiar, cuando escucha decir que Dios iba a bendecir a su pueblo con alimentos y no sabían cómo, a través del mensaje de 4 leprosos, este hombre dice: si Dios abre ventanas de los cielos para hacer eso, hermano, eso es la voz del desánimo. Si Dios abre ventanas de los cielos para hacerlo, yo ni aún así lo creeré. Hay personas que no creen. El mensaje de Dios se ha convertido en tan increíble que a veces no lo creen. Pero nosotros somos portadores de buena noticia. Y solamente decir el mensaje del Señor es capaz de producir en las personas la fe que lleva a aceptar la victoria que nos transmite ese mensaje. ¿Y sabe qué sucedió? Que el mismo profeta le dijo: ¿sabes qué? Mañana va a haber comida. Mañana sucederá todo esto. No te voy a decir cómo. Todavía no había sido por la boca de 4 leprosos. Pero mañana, cuando esto suceda, tú lo verás, pero no lo comerás. ¿Y qué pasó? Al otro día el rey, cuando se abrieron las puertas y todo el mundo salió y los alimentos comenzaban a entrar a la ciudad y la gente iba a comer los alimentos, aquel hombre lo pusieron a la puerta de la ciudad para controlar el tráfico y el mercado. Pero la estampida de gente que corría por buscar los alimentos en la desesperación era tan fuerte que aplastaron al hombre en el camino, y tristemente, por su incredulidad, no pudo disfrutar de la bendición. Tenemos razones importantes para estar animados, para dar el mensaje del Señor. La tercera, muy importante, es que estamos bajo el desafío de asumir las consecuencias. Debemos asumir las consecuencias en nuestra vida. Y esto fue lo que pasó con estos 4 leprosos. No se quedaron allí cuando comieron, cuando vieron riquezas y tesoros. Aquellos 4 leprosos dijeron: si nos quedamos aquí, dice el texto, capítulo 7, versículo 9. Una vez más vamos a él. Dice: si nos quedamos y si esperamos hasta el amanecer, hasta mañana, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Y aquí encontramos unas cosas muy importantes. Aquellos 4 leprosos samaritanos eran hombres muertos. Primeramente eran hombres muertos porque eran leprosos. Ya por ser leprosos tenían una sentencia de muerte. Lo significativo de la lepra en la Biblia, más que todo, era el olor que desprendía. Y donde quiera que había un leproso, la gente no quería que estuviera. Decía: aléjate. Debía proclamar: leproso, leproso, en el camino. Porque el olor de muerte se percibía desde su piel. Ellos eran hombres muertos. Pero no solamente eran hombres muertos por la lepra, eran hombres muertos por la comida, por la falta de comida. Hay un estado en el ser humano que se llama inanición. Y es el estado por el cual las personas, al quedar sin alimentos por tanto tiempo, ya quedan sin fuerzas y se mueren.
Pero no era fácil que regresaran a comunicar la buena noticia. Como yo sé que para nosotros no es fácil regresar mañana a nuestros trabajos y a nuestros compañeros o esta tarde a nuestra familia a comunicar la nueva noticia. No es fácil, pero hay que asumir las consecuencias. ¿Me está entendiendo? Hay que asumir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos que asumir? ¿Sabe qué? Ellos, por irse al campamento enemigo, se convirtieron en desertores. Un desertor es aquel que se va de entre su gente y no puede volver. Tu boleto de regreso no existe. Aquellos 4 leprosos, al ir al campamento de los asirios, si ellos regresaban, nadie les iba a creer que los enemigos se habían ido. Ustedes son unos desertores y deben morir como desertores. Pero ellos regresaron porque dijeron, dentro de su interior había una voz que le decía, en su conciencia interiormente se les alumbró una luz que le dijo: nosotros no debemos esperar hasta mañana. Yo creo que el Señor nos está diciendo, no debemos esperar hasta mañana para compartir nuestra fe. Es hoy es día de buena noticia. Hoy es día de compartir. Abre tu teléfono cuando salgas de aquí hoy, envía un mensaje a alguien, un ser amado, cuéntale la esperanza que tienes en el Señor Jesucristo. Y se alumbró eso. Yo le llamo a la conciencia nuestra el semáforo del alma. Es el semáforo en nuestro interior que enciende una luz roja y nos dice, no pases, no sigas adelante. O enciende la luz naranja y nos dice, cuidado, peligro, precaución. O enciende la luz verde y nos dice, avanza rectamente, porque es lo que debes hacer. Y creo que para tiempos de desánimo, la luz verde de Dios nos está diciendo, es la hora de comunicar la buena noticia a los perdidos. Y nos está diciendo, la luz roja, no te quedes ni esperes hasta mañana. Hoy es día de buenas noticias y no podemos callar. Los leprosos guardaron comida, los leprosos guardaron riqueza y se dieron cuenta, nadie les predicó. No había Biblia, no había Espíritu Santo, no había asamblea de hermanos. Pero lo que había aquel día era la conciencia dentro de ellos, que la voz de la conciencia le habló interiormente y dijo, no debemos esperar hasta mañana porque nuestra maldad nos alcanzará. Esa frase quizás no quisiéramos que estuviera delante de nosotros, pero está ahí. Podemos esperar, pero nos alcanzará nuestro mal. No está bien quedarnos callados. No está bien no compartir. Y escucha esto, interesante para mí destacarte esto. La vergüenza sobrepasó el egoísmo. El egoísmo de guardar lo que tenían. La vergüenza que sintieron interiormente sobrepasó el egoísmo. Y no solamente eso, el tener que dar cuentas sobrepasó el sentido de disfrutar sin compartir. Qué gran mensaje y esperanza tenemos en el Señor. Qué vida tan abundante tenemos los que hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos un problema. Disfrutamos y no compartimos. Y no está bien que sea así. Para enfrentar el desánimo en que hemos caído, es necesario, como clave en nuestra propia vida, que asumamos las consecuencias, que nuestra conciencia nos habla. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en el capítulo número 1 de la primera epístola a Timoteo, en los versículos del 18 en adelante, le decía, hazle caso a tu conciencia. Y vive con una buena conciencia. Quiero que tengas paz en esta mañana. Quiero que te vayas bien. La razón de este mensaje no es acusar a nadie. La razón de este mensaje no es delatar algo que está mal en nuestra vida para solamente quedarnos ahí. Mi conciencia me habla interiormente cuando pasa un día y no comparto el evangelio ni la buena esperanza del Señor en mi vida. Por eso yo quiero esta mañana que tú puedas irte de aquí con una buena conciencia. Y puedas vivir todos los días con una buena conciencia. Estoy seguro, teológicamente y bíblicamente, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es una verdad incambiable y eterna. Pero también estoy seguro y convencido por las Escrituras que en nuestra vida sucede que nuestra conciencia nos reprocha interiormente. Y no le hacemos caso a la conciencia. Y Pablo concluye diciéndole a Timoteo, fíjate en 2 hombres de nuestro tiempo. Se llaman Himeneo y Fileto. Y ellos no le hicieron caso a su conciencia y naufragaron en la fe.
Nosotros, hombres y mujeres de estos tiempos, tenemos que hacerle caso a nuestra conciencia. Y nuestra conciencia nos dice: no disfrutes sin compartir. Esa es la conciencia de un hijo de Dios que nos dice esas palabras. También debemos asumir el rendir cuentas. Mucha gente vive como si no rindiera cuenta. Pero nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Tenemos que rendirle cuentas a Dios. Vivimos en el área de Sevilla. Vivimos en Sevilla, vivimos en el área de Sevilla. He pasado meses estudiando sobre todos estos lugares. Para mí cada vez que me han llevado a un pueblo y me han hecho ese servicio ha sido glorioso. Estoy agradecido. Ya he viajado por muchos barrios y pueblos de alrededor de Sevilla. Sé que toda esta área metropolitana tiene 1,5 millones de habitantes. ¿Habías pensado en eso? ¿Cuántos conocen de Jesús? Hay menos de 150 iglesias evangélicas. Saca la cuenta. Una iglesia que representa cuántos habitantes debe haber una iglesia para responder a esa cifra. En el área, en la zona del Aljarafe o la comarca del Aljarafe, donde estamos viviendo ahora en este momento, pensemos en eso. Es bueno pensar en todas las naciones y orar por ellas, pero también pensemos en nuestra área. Alrededor de 400,000 habitantes en estos 30 pueblos del Aljarafe y hay menos de 15 iglesias evangélicas. La tarea es grande. La conciencia nuestra no puede dejarnos dormir a la orilla del camino, cuando hay que ir avanzando y avanzando con firmeza. Vencer ese desánimo, cualquiera que sea, y que podamos avanzar, porque es necesario llevar el evangelio a cada hombre, mujer y niño en nuestro alrededor, y que lo podamos hacer de esa manera. Tenemos que rendir cuentas porque no haya nuevas iglesias plantadas. Tenemos que rendir cuentas porque familias no hayan escuchado el evangelio, pero vamos a ponerlo en una manera constructiva. Esa rendición de cuentas es personal. No es la culpa de la iglesia de Tomares o de la iglesia en el Polígono Pisa. Es la responsabilidad de nuestra conciencia de rendir cuenta hasta Dios. ¿Sabe qué? Aquellos hombres leprosos dijeron esta frase que me toca el corazón. Dijeron: si nos quedamos aquí esperando hasta mañana, si solo unas horas más esperamos, va a pasar algo. Nos alcanzará nuestra maldad. No va a ser la espada del rey. No va a ser la espada de los sirios. Nos alcanzará nuestra maldad. Estamos dispuestos a rendir cuenta ante Dios. Espero que no te enojes conmigo. Tercero, disfrutar el destino eterno que tenemos. Asumir las consecuencias es eso. Disfrutar el destino eterno que tenemos, pero ver cómo mucha gente también va a disfrutar el destino eterno. ¿Estás viendo los obstáculos o estás viendo las oportunidades? Hay mucha gente que va a disfrutar el destino eterno de Dios a través de llevar el evangelio a sus vidas. A veces pensamos que somos pocos. 4 leprosos llevaron la noticia a una ciudad, una noticia increíble. ¿Y sabe lo que pasó? El rey dijo: esto no puede ser cierto, nos están poniendo el gato por liebre, nos están dando una trampa, los enemigos están escondidos. El rey dijo: cojan los caballos que quedan, ya se había muerto todo. Cojan los caballos que quedan, móntenlos y hagan una inspección. ¿Y sabes qué tuvo que hacer? Dicen los estudiosos bíblicos que el rey mandó los caballos a investigar, y dice, se cree que fueron a una distancia tan grande como 60 kilómetros para verificar la historia. Nadie se lo creía. Wow, tremendo. Pero 4 leprosos trajeron la buena noticia a la ciudad y las cosas cambiaron. ¿Y sabes cuál es el impacto eterno que tiene el evangelio? Cuando hay hombres y mujeres, que no importa que sean pocos, la excusa de ser pocos no es la que nos limita. Quiero decirles brevemente en esta mañana que hay 4 personas más relacionadas con Samaria llevando la buena noticia en el Nuevo Testamento. La primera es un samaritano de 10 leprosos que fue limpiado, era samaritano y fue el único que vino y se postró a los pies de Jesús, y se llama agradecimiento. Eso es significado eterno. Vino a los pies de Jesús agradecido porque le había sanado de la lepra, y Jesús le dijo a aquel leproso: vete. ¿A dónde te vas? A Samaria. Hay que predicar en Samaria. Así que ya hay uno predicando en Samaria en los tiempos de Jesús. Después se encuentra el Señor y nos cuenta la historia, no una parábola, del buen samaritano. Un samaritano que por el camino se encuentra un hombre herido, cuando todo el mundo le da la espalda y da la vuelta en el camino, y su conciencia le dice: me voy a Jerusalén porque tengo que ir a reunirme a ofrecer sacrificio en el templo, y le dejaron caído. Un samaritano lo levantó, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, le vendó, le curó y pagó por su estadía en ese lugar. Ese samaritano también predicó el evangelio.
También tenemos a una mujer samaritana junto al pozo de Samaria, Juan capítulo 4. Wow, pudiéramos haber pasado horas en esta mañana deleitándonos en esas historias maravillosas. Una mujer que se encuentra con Jesús, samaritana, de aquella misma ciudad de los 4 leprosos, que fue fuera de la ciudad a buscar agua en un pozo. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando se encontró con el que da agua de vida eterna, con el que afecta las vidas de la gente eternamente, la mujer samaritana hizo algo, dejó su cántaro y fue corriendo a la ciudad, y todos vinieron tras ella, y por 3 días Jesús se quedó en Samaria anunciando el evangelio del reino de Dios. Y en el libro de los Hechos, después que Cristo ascendió a los cielos, un hombre llamado Felipe, diácono de la iglesia en Jerusalén, fue levantado a llevar el evangelio a Samaria también. Y ya nos encontramos con 4 predicando el evangelio. Por eso yo creo que en esta mañana no son los 4 leprosos del Antiguo Testamento, no son los 4 que fueron a Samaria a predicar el evangelio en algún momento intermitentemente, sino que Dios tiene hombres y mujeres aquí en esta mañana, jóvenes, valiosos en su reino, que quiere que nos impulsemos y nos animemos para llevar el evangelio a cada hombre, mujer y niño que está a nuestro alrededor. Le comparto una historia. Ya estoy terminando. Se me ha ido el tiempo veloz. Conozco a este hombre. Es mi amigo. He comido en su casa, ha comido en la mía. Hemos conversado juntos. Si se fija bien, dice Cuba en su pecho. Son los colores del uniforme de esa bandera que está allí. Esa bandera son los mismos colores. Ese hombre, que hoy tiene 20 años más que ahí, para los amantes del atletismo, campeón en varios certámenes mundiales, ganador le ganó, aunque no oficialmente en ninguna competición oficial, le ganó a los mejores corredores del mundo en 110 metros con valla. Soy amante del atletismo y me gusta la carrera de los 100 metros, la más sensacional de todas, y la de 110 con valla. Apasionado. Saltar 10 vallas de más de 1 metro de altura en un espacio de 100 metros por debajo de los 13 segundos. ¡Wow! Sorprendente. Este amigo es un saltador de escollos. Juniel Hernández está en la enciclopedia del mundo. Un hombre muy sencillo, un predicador del evangelio. Pero Juniel Hernández, cuando estaba en el equipo Cuba de 110 metros con valla, era un idólatra de los dioses africanos. Adoraba y sacrificaba a los ídolos y tenía a su abuela que era medio espiritista, adivina de esa religión. Así que todos sus triunfos parecía que estaban condicionados, pero él nunca entrenó. Vino al atletismo siendo ya casi de 18 años. Es un talento natural. Pero en su cuarto, en la Escuela Nacional de Deportes de Cuba para el atletismo de alto rendimiento, había un cristiano, uno solo. Y ese hijo de Dios llegaba casi todos los días al cuarto, al dormitorio donde estaba Juniel, y le decía: vengo a compartir contigo el evangelio. Por muchas veces Juniel lo escuchó, hasta que un día le dijo: mira, tú no te das cuenta, le dijo un buen cubano, tú no te das cuenta que yo no quiero escuchar de eso. A mí no me interesa la religión cristiana. Y él le dijo estas palabras que a mí tocaron mi conciencia. Y él le dijo así: lo que hago contigo hoy, lo harás tú también mañana con otros. No me importa que no te importe. Esas fueron sus palabras. Dice: ese día esas palabras taladraron mi vida. Y Juniel vino a Cristo, plantó una iglesia en la escuela de alto rendimiento donde había más de 60 atletas de rendimiento nacional e internacional allí. ¿Y sabes qué pasó? No pudo ser uno de los grandes recordistas del mundo en el atletismo, porque la dirección de esa escuela un día le llamó y le dijo: o tú eres atleta o eres pastor. Y él dijo: yo soy un hijo de Dios y voy a predicar el evangelio. Así que le echaron de la escuela, estuvo 6 años, una historia impresionante, 6 años fuera de ella, y el Señor le permitió un día regresar, después de operado de una pierna, le permitió regresar a esa misma escuela, a hacer equipo Cuba por una pequeña temporada y ganar un título mundial con más de 26 años. Porque Dios es un Dios asombroso, porque Dios es un Dios que hace cosas maravillosas.
Y el destino, lo más importante, no es el corredor, lo más importante es el destino eterno de mucha gente que han conocido el Evangelio a través de él y la inspiración que su historia puede dar a nuestros corazones en esta mañana. Amados hermanos, decía el comentarista y escritor bíblico William MacDonald estas palabras así, o escribía: las memorables palabras de los leprosos: hoy es día de buena nueva, son un desafío constante para todos aquellos a quienes se les ha confiado el Evangelio de la gracia. Quiero invitarles a orar y termino. Quiero invitarles a sinceramente orar en esta mañana, y no solamente orar, a creer y actuar, para que al salir de aquí en este día no esperemos hasta mañana, para que al salir de aquí este día hagamos algo más en nuestras vidas, porque hay claves de Dios que nos desafían como hijos de Dios, que si aquellos leprosos pudieron ser capaces de correr para dar la buena noticia de una comida que perece, nosotros mucho más, que tenemos un mensaje eterno que permanece para siempre, podemos levantarnos y no ser como el elefante caído. Podemos ser hombres y mujeres en movimiento con Dios hasta lo último de la tierra. Quiero invitarle a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia para con nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre, Señor, has mostrado tus obras a través de los tiempos. Gracias por el paralelo que nos haces en esta mañana con esta historia a nuestros corazones, Señor, para que viendo lo que es correcto hacer, para que viendo el poder de esa buena noticia que está en nuestras vidas, y para que también, Señor, siendo capaces de medir el impacto eterno que tiene tu Evangelio desde nuestro interior, al poder saber que rendiremos cuentas por aquellos que escuchan o no escuchan tu mensaje. Señor, en esta mañana nos levantamos creyendo a tu Evangelio. Nos levantamos, Señor, como portadores de buenas noticias, Señor. Hoy oramos que todo desánimo, Señor, no sea ya parte de nuestra vida. Que el hecho del fracaso al hacerlo, del hecho de no haber sido comprendidos o creídos, el hecho de que somos pocos, Señor, no anule, Señor, esa comisión de llevar las buenas nuevas, Señor, siempre llenos de gozo y de regocijo en nuestros corazones. Hoy nos levantamos a orar y pedirte, Señor, como iglesia, Señor, que nos inspires en esta mañana, que nos guíe, Señor, Dios mío amado, para que podamos cumplirlo y llevarlo a cabalidad, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por aquellos que no te han conocido todavía, para que hoy también, Señor, puedan abrir sus corazones a tu buena noticia y sepan que en ti hay perdón, que en ti hay reconciliación, que en ti hay gracia y amor para sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén.